muy frecuente su presencia, no solamente en el área de geriatría, sino en cualquier área, como vamos a ver más adelante. Bien, es entonces uno de los grandes capítulos de la patología del anciano y se encuadra en lo que se llama un síndrome geriátrico grande, ¿no? Un gran síndrome geriátrico. Y al igual que muchas de las patologías que hemos estudiado, si bien es cierto, esto no es una patología, este es solamente un síndrome, es bastante frecuente, de tal manera que tanto su incidencia como la prevalencia han aumentado con la edad, eh, siendo muy frecuente a partir de los 75 y 80 años y es prácticamente desconocida antes de los 60 años. Uno de los grandes problemas que se atraviesa cuando se tiene síndrome confusional agudo, que también es conocido como delirium, es a dónde se dirige la consulta. Este es un cuadro en el que nos señalan de eh, a qué lugar remiten los pacientes en España cuando se trata de un problema de síndrome confusional agudo. Como pueden ver, esta es la cantidad o la distribución de enfermos que son enviados hacia psiquiatría o unidades psicosomáticas, en general psiquiatría. Como pueden ver, lo que está en azul es el delirio y un buen porcentaje de los delirium son derivados hacia eh, psiquiatría. Y en realidad el psiquiatra no va a poder resolver el problema porque este es un problema o un síndrome eminentemente médico. Y como ustedes saben, la capacitación del psiquiatra es para resolver problemas o enfermedades mentales, pero no están preparados para resolver problemas médicos. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Sucede algo? No escucho nada, pero veo que están haciendo, bueno, a ver, un rato vamos a salir entonces. Quiero asegurarme de que estén. ¿Está todo correcto? Porque por ahí vi que alguien había marcado algo, escrito algo, no sé. No está pasando la diapositivas. Ya. Entonces ahí observan. Ya, bueno, en todo caso lo haremos solamente aquí, que no puedo corregir nada para editarlo. Ya. Bien, entonces lo haremos solamente ahí, porque no, si no pasa por el otro lado no vamos a poder avanzar. Ya. Entonces le decía hace un rato, el problema es que acá no puedo, no puedo correr. Ahí se ve igual, por favor, para poder avanzar. ¿Están viendo? A ver, Sí, se nota. por favor. Sí, después se nota. Supongo que sí. Ya, entonces ahí vamos a ver. Muy bien, entonces,
Igual, ya. Supongo que están viendo, si no, me escriben por favor, que cuando pongo para leer lo que ustedes envían o escriben, eh, se va hacia el otro modo. Ya. Si hay un problema, me escribe por favor. Entonces, lo que yo le decía hace un rato es que la mayor cantidad de enfermedades que se van a presentar, dentro de ellos el delirio, cuando son trastornos afectivos mentales, lo envían allá. Y lo que le decía es que en realidad el psiquiatra no está preparado para poder resolver un problema de delirio porque esto es una enfermedad eminentemente médica. Por lo tanto, hay un porcentaje grande, como pueden ver, la tercera causa por la cual consultan a los psiquiatras es por delirio y esto ellos no lo van a poder solucionar. Entonces, lo que hay que tener en cuenta siempre es que, como le dije al comienzo, no es una patología en sí, el síndrome confusional agudo, no es una enfermedad, sino es una complicación de otra enfermedad subyacente. Y entonces lo que hay que hacer es buscar esa enfermedad subyacente para poder dar tratamiento y así poder controlar el síndrome confusional agudo. Entonces, el hecho es que cuando se encuentra a pacientes con síndrome confusional agudo, generalmente el pronóstico de la enfermedad de fondo, eh, su evolución es bastante tórpida, es mala. Entonces, lo ideal es no encontrar esto. Cuando tenemos en estos pacientes la presencia de síndrome confusional agudo, como por ejemplo en una infección, el pronóstico es malo. Entonces, hay que tener en cuenta siempre que el delirium está es el nombre usado en la clasificación en el CIE-10 para asignar al síndrome confusional agudo. Entonces, como tal, el síndrome confusional agudo es un síndrome orgánico, ¿no? Que tiene una etiología diversa, múltiple, como vamos a ver dentro de un rato. Puede ser plurietiológico y generalmente va a ser reversible si es que nosotros actuamos en un momento adecuado. ¿Ya? Y eh, como su nombre lo dice, es de carácter agudo, ¿no? O subagudo. Su duración va a depender mucho de cuánto actuemos sobre la enfermedad de fondo y el grado de afectación va a variar de leve a muy grave, ¿no? Entonces, debe ser considerado como un síndrome clínico transitorio y reversible, ¿no? En donde vamos a encontrar algunos problemas serios. Primero, trastorno de la atención, que es uno de los grandes problemas que hay que tomar en cuenta. Para hacer el diagnóstico, como vamos a ver más adelante, siempre tiene que haber trastorno de la atención. Puede haber alteración de la conciencia, esto también hay que tener en cuenta. Puede haber, estoy diciendo, no es que es necesario que se presente, y puede haber también una disfunción cognitiva. El hecho es que siempre tiene que ser de inicio agudo y curso fluctuante, ¿no? Y como le decía, siempre va a suceder posterior o como consecuencia de una enfermedad que puede ser aguda o que puede ser crónica reagudizada en el caso del adulto mayor. Entonces, la característica principal es que va a haber una alteración del nivel de conciencia y del nivel de atención, principalmente del nivel de atención. Va a acompañarse de alteraciones en otras funciones como las funciones cognitivas, cambios emocionales, cambios autonómicos, puede haber, por ejemplo, sudoración, frialdad, ¿no? Cambios conductuales, y todo esto se tiene que instalar en poco tiempo, puede ser horas o pocos días. Tiene que ser progresiva y fluctuante a lo largo del día. Cuando hablamos de prevalencia en cuanto a la epidemiología del delirio, ¿no? Al ingreso al hospital va a variar entre 14 y 24%, ¿no? Y cuando se hospitaliza un paciente, esto puede elevarse. Esto tiene una razón. El solo hecho de hospitalizar a un paciente puede terminar provocando síndrome confusional agudo o delirio. Entonces hay que tomar en cuenta siempre eso. Por otro lado, en pacientes ancianos recién operados, se presenta con bastante frecuencia
el delirium. Por eso le decía, no solamente es una enfermedad que se va a encontrar en los servicios de geriatría, sino que más bien se va a encontrar en otros servicios, como por ejemplo en cirugía y como por ejemplo en traumatología. Normalmente aquellos pacientes operados, ya sea en cirugía general o traumatología, tienen una predisposición, si es que no tienen una defensa adecuada, ¿no? Una reserva neurológica adecuada, pueden presentar síndrome confusional agudo. Entonces, esto se va a dar con bastante frecuencia, como podemos ver, hasta más del 50% de pacientes operados terminan haciendo síndrome confusional agudo. Ahora, al final de la vida, el delirium puede presentarse más o menos en un 83% de las personas. Entonces, en la comunidad es bastante baja, casi no se encuentra, pero esto va a ir aumentando con la edad, de tal manera que en la comunidad, en pacientes mayores de 85 años, vamos a encontrar más o menos un 14% de pacientes que presenten síndrome confusional agudo. En las áreas de emergencia se presentan entre un 10 al 30% de los ancianos que son atendidos en este servicio. Entonces aquí es muy importante tener presente de que uno de cada 3 o de cada 4 pacientes adultos mayores que ingresan a emergencia van a tener síndrome confusional agudo. Entonces uno tiene que saber distinguirlas, poder diagnosticarlas apenas ingresen al servicio de emergencia. Esto es uno de los grandes problemas que felizmente ya se ha ido solucionando porque ustedes reciben clases y ya conocen lo que es síndrome confusional agudo. Por mucho tiempo no se diagnosticaba o era infradiagnosticado el síndrome confusional agudo. El asunto es que es bastante simple. Cuando ustedes vean llegar pacientes, adultos mayores que están gritando, que, que quieren, se ponen agresivos, en fin, se sacan la vía, no quieren escuchar al doctor o al personal de salud. Estos pacientes posiblemente están haciendo síndrome confusional agudo. Entonces hay que detectarlos. Es más común, por ejemplo, que se presente a caer la tarde, cuando está cayendo la noche, o por la noche es más frecuente que encontrar en el día. Entonces es una de las condiciones, por ejemplo, que se presentan para tener síndrome confusional agudo. ¿Y por qué es importante el tema de delirium o síndrome confusional agudo? Porque su tasa de mortalidad es bastante elevada. Como pueden ver en la segunda parte, ¿no? La tasa de mortalidad de hospitalizados con delirium está entre el 22 y 66% y es una tasa tan elevada como lo que se presenta cuando uno tiene un infarto agudo de miocardio o tiene una sepsis. Entonces, como pueden ver, tiene tanto valor como un infarto o como una sepsis. Yo les aseguro que muchos de ustedes se preocupan más en aprender sepsis o infarto agudo de miocardio que aprender qué cosa es un síndrome confusional agudo. Entonces hay que tomar en cuenta esto. Por otro lado, la presencia de delirio en cualquiera de las patologías va a ensombrecer, como lo dije hace un rato, el pronóstico, de tal manera que entre un 30 a 40% de los pacientes que tienen síndrome confusional agudo van a fallecer en poco tiempo. Entonces, cuando se trata de ver por grupos de patologías, ¿no? Lo que encontramos es que cuando se trata de patologías médicas, ¿no? En un estudio que se hizo en el 2023, 2020, mejor dicho, se encontró un 23% de delirio en todos los pacientes hospitalizados en servicios de medicina. Y de la misma manera, cuando se hizo la evaluación en servicios de cirugía, más o menos más del 20% de los pacientes de alto riesgo sometidos a cirugía mayor terminaban haciendo síndrome confusional agudo. Entonces, es bastante frecuente la presencia de síndrome confusional agudo. El asunto que a veces no se diagnostica. Y cuando se trata de unidades de paliativos, todavía las cifras se elevan mucho más, que pudiendo llegar incluso al 88%. En UCI, en el 2015 se hizo una publicación acerca de pacientes que estaban hospitalizados en UCI, ya sea con o sin ventilación mecánica. Se descubrió que más o menos entre 50 y 80% de los pacientes que requerían ventilación mecánica durante la enfermedad grave desarrollaron delirio. Entonces es otro lugar muy frecuente donde se va a encontrar mucho delirio. El problema es que casi nunca se ve. Entonces, ¿qué sucede? Se dan al paciente rápido y obvian este diagnóstico y ya no lo investigan. Cuando deberían de preocuparse primero, antes de sedarlo, de investigar cuál es la causa y luego de eso ya ver qué tratamiento se le va a dar. Entonces, en UCI también es muy frecuente la presencia
de síndrome confusional agudo, o también conocido como delirio, ¿no? Acá tenemos un estudio que se hizo acá en Huancayo, por un bachiller de medicina de la UNSP, cuando hace una evaluación de síndrome confusional agudo por grupos etarios, se encuentra que es mucho más frecuente en adultos mayores, de tal manera que alcanza hasta el 91.8%. Cuando se busca las causas por las cuales estos pacientes presentan síndrome confusional agudo y se dedica solamente a evaluar medicamentos, encuentra que la polifarmacia, por ejemplo, provoca un 21% de síndrome confusional agudo. Y otros medicamentos, como pueden ver ahí, los antihipertensivos, los antibióticos, los anticonvulsivantes, antiarrítmicos, analgésicos, también terminan provocando síndrome confusional agudo y, como pueden ver, en una buena cantidad. Entonces, hay que tomar en cuenta siempre que otra de las causas por las cuales se puede presentar síndrome confusional agudo es la medicación. Como ya hemos visto en la clase pasada, tanto para depresión, ¿no?, como para síndrome confusional agudo, y como vamos a ver más adelante cuando se trate de insomnio, vamos a ver que es muy importante la medicación. Por eso que le decía, tienen que aprender farmacología geriátrica para poder prevenir todo esto. Cuando se trata de ver qué enfermedades provocan síndrome confusional agudo, lo que se ve más frecuentemente es, si ustedes ven la primera y la tercera columnas, se trata de ITU y neumonía. Los dos juntos pasan del 50%. Entonces, una de las causas más frecuentes de la presencia de síndrome confusional agudo son las infecciones, ya sea una infección del tracto urinario o ya sea neumonía, como pueden ver ahí. Entonces, lo primero que siempre tenemos que buscar cuando tenemos la presencia de un paciente con síndrome confusional agudo es infección, ¿no? Luego, se puede presentar por otras causas crónicas, como por ejemplo enfermedad renal crónica o hipertensión arterial, la cirrosis metabólica. La misma polifarmacia, como pueden ver, provoca un buen porcentaje de pacientes que van a terminar haciendo síndrome confusional agudo. El hecho es que el síndrome confusional agudo se va a presentar como consecuencia de trastornos cerebrales. Y hemos hablado cuando hablábamos de fragilidad, que todas las personas tenían una reserva fisiológica determinada. Y cuando esta reserva fisiológica disminuía, el paciente se hacía susceptible a cualquier problema. En este caso es así. Con el envejecimiento va a haber cambios bioquímicos, morfológicos en las neuronas, va a disminuir el flujo plasmático cerebral, el número de neurotransmisores y de receptores del cerebro, por lo cual esta persona se hace susceptible de presentar síndrome confusional agudo. Entonces, en buena cuenta, quienes van a ser síndrome confusional agudo son aquellas personas que están predispuestas a hacerlo, o sea, aquellos que han perdido mucho su capacidad de respuesta, o sea, una disminución bastante marcada de su reserva fisiológica neuronal. Estos pacientes van a ser susceptibles. Entonces, dentro de este grupo principalmente está fragilidad. Aquellos pacientes frágiles están más predispuestos a presentar síndrome confusional agudo que los pacientes no frágiles, ¿no? Entonces, ¿por qué se presenta? Porque hay una incapacidad del cerebro para responder eficazmente a las demandas que se le solicitan por alguna noxa cualquiera que haya. Una infección, por ejemplo, ya sea de una neumonía o una ITU, de todas maneras va a estimular a que haya mayor respuesta de parte del sistema nervioso central, y al no haberla termina siendo síndrome confusional agudo. Entonces, los mecanismos propuestos para el delirio son varios. Una de las cosas importantes a tener presente es que muchos de los neurotransmisores van a estar comprendidos, principalmente la acetilcolina, la GABA, la dopamina, ¿no?, y el glutamato. Los tres más importantes son acetilcolina, dopamina y glutamato, como vamos a ver dentro de un momento. Y obviamente todos los demás comprenden, ¿no?, como serotonina, ¿no?, y GABA, como le decía, ¿no? Pero estos tres están más comprometidos con eso. Por otro lado, también se propone la hipótesis del estrés oxidativo, o sea, se presenta
síndrome confusional agudo, porque el estrés oxidativo va a causar diversas alteraciones en todo el cuerpo, principalmente a nivel del sistema nervioso central. Puede provocar hipoxia, daño tisular. Entonces, una de las cosas importantes a recordar es que el cerebro siempre necesita de glucosa y oxígeno para funcionar en todo momento. En el momento que empieza a perder, ya sea glucosa u oxígeno, van a tener graves problemas, ¿no? Entonces, esto es lo que va a suceder en el caso de una infección, por ejemplo, ¿no? Disminuye el transporte de glucosa, disminuye el transporte de oxígeno porque el cuerpo lo va a destinar a las zonas donde necesita más, ¿no? Y el cerebro realmente es una de las zonas que se deja de lado cuando hay estrés. Entonces, como le decía, hay tres neurotransmisores que están comprendidos en el síndrome confusional agudo. La acetilcolina, cuando hay un déficit colinérgico central, la dopamina, porque está aumentado en su función, el glutamato, ¿no? Que también va a actuar más tiempo que el debido y va a causar ciertos problemas. Entonces, hay tres cosas que recordar aquí. La acetilcolina disminuye tanto su cantidad como su actividad. La dopamina, si bien es cierto, hay un aumento moderado o leve de dopamina, pero funciona más, o sea, su actividad es más elevada. Y el glutamato, la actividad es más prolongada. Entonces, estas tres cosas hacen de que se pueda presentar el síndrome confusional agudo. Entonces, con la edad, como le decía, hay una disminución de la liberación de acetilcolina y hay una disfunción de los receptores muscarínicos. Entonces, esto va a hacer que el paciente no tenga una neurotransmisión adecuada debido a acetilcolina. Y esto predispone a la presencia de síndrome confusional agudo. Y esto se ha comprobado a través del uso de anticolinérgicos, ¿no? Cuando se usa anticolinérgicos, hay mayor probabilidad de que ese paciente presente síndrome confusional agudo. Entonces, la afectación principal parece ser un déficit colinérgico central, como le decía, ¿no? Entonces, y esto va a alterar muchas cosas como la función cognitiva, la función perceptiva, la memoria, ¿no? Alteraciones emocionales y una disregulación del ciclo sueño-vigilia, ¿no? Entonces, como le decía, los fármacos anticolinérgicos, como ahí podemos poner algunos, amitriptilina, hemos hablado muy mal de ellos cuando hemos tratado depresión, hoy lo podemos comprobar con mayor razón todavía, clorocepato, clorpromacina, etcétera, diazepam, fenobarbital, todos ellos son fármacos anticolinérgicos. Y entonces estos fármacos anticolinérgicos pueden predisponer para la presencia de síndrome confusional agudo. Entonces, un motivo más para no usar estos productos. Sobre todo antidepresivos, quiero que recuerden siempre amitriptilina. A veces, simplemente por dar amitriptilina, terminamos teniendo pacientes con síndrome confusional agudo. Y ya les había dicho que algunas especialidades o algunos servicios, por ejemplo, en el hospital, indican mucho neurología, traumatología, reumatología, donde haya manejo de dolor, muchas veces añaden amitriptilina para calmar el dolor. ¿Por qué? Porque se ha comprobado, hay estudios sobre eso, que amitriptilina maneja bien el dolor. Pero el problema principal con los adultos mayores es que puede dar el medicamento, no va a tener dolor, pero va a ser síndrome confusional agudo. Entonces, nosotros tenemos que cuidar eso. Por eso la preocupación, les vuelvo a repetir, de que aprendan el uso de medicamentos en adultos mayores. Por otro lado, les había dicho que en cuanto a la dopamina, lo que existe es que eh, va a aumentar y va a aumentar sobre todo su acción, ¿no? Como dicen acá, la dopamina está hiperfuncionante. Principalmente aumenta su función, o sea, es más activo, está por mucho más tiempo estimulando la región postsináptica, por lo tanto, va a predisponer a que se pueda presentar síndrome confusional agudo. Y la dopamina en realidad es el responsable de la inatención del paciente. O sea, el paciente está inatento, uno trata de preguntarle cosas, a veces responde la primera pregunta y luego ya se pierde, empieza a hablar otras cosas que no tienen nada que ver con lo que uno le está preguntando. Entonces,
hay que tener mucho cuidado y hay fármacos, por ejemplo, que van a provocar este problema. Los opioides aumentan la actividad dopaminérgica y disminuyen la colinérgica. Por lo tanto, muy fácilmente van a terminar provocando síndrome confusional agudo. Acá a la cabeza, pues la morfina, ¿no? Morfina es uno de los medicamentos en los cuales tenemos que tener mucho cuidado. Ya le dije, mucho tiene que ver el manejo del dolor con la presencia de síndrome confusional agudo. Si hace un rato decíamos amitriptilina, ahora decimos morfina. Muchas veces cuando el paciente está en la etapa final o el dolor es muy intenso, no hay forma de calmar, se tiene que usar morfina. Y eso no se puede negar, incluso nosotros los geriatras usamos mucho morfina porque tenemos muchos pacientes que ya están en la etapa final de su vida y tienen demasiado dolor, ya sea por una enfermedad oncológica o no oncológica. Pero hay que tomar en cuenta de que tú usas, si se presenta síndrome confusional agudo, la causa puede ser el medicamento. Entonces hay que tratar de manejar adecuadamente esto, buscar otras alternativas para el manejo de dolor intenso. Por otro lado, también le decía que el glutamato va a aumentar su tiempo de sobrevida, o sea, va a estar mucho más tiempo en el espacio sináptico. Por lo tanto, va a estimular mucho más a la zona postsináptica y por lo tanto puede provocar muerte neuronal por excitotoxicidad por glutamato. Creo que no lo señala, pero bueno, el glutamato es el neurotransmisor excitador por excelencia, o sea, no hay mejor neurotransmisor que el glutamato como excitador. Entonces, si está mucho tiempo estimulando la región postsináptica, va a terminar matando a la neurona. Por eso se dice que hay muerte celular, muerte neuronal por excitotoxicidad por glutamato. También, al igual como lo hemos señalado en, en fragilidad o en sarcopenia, hay un componente inflamatorio. Ya lo hemos dicho hace un rato atrás, o sea, en una clase pasada. El adulto mayor es un inflamado crónico que puede ser de bajo grado o de alto grado, va a depender mucho de cómo se encuentra el paciente. Entonces, si ya es un inflamado crónico por excelencia, va a tener una elevación de las interleuquinas inflamatorias, ¿no? Como la interleuquina 1, 6, el factor tumoral. Entonces, todo esto también se ha visto de que desencadena muy fácilmente el síndrome confusional agudo. Entonces, siempre vamos a tener en cuenta si hay un proceso inflamatorio sobre lo que ya está inflamado, como un inflamado crónico en el adulto mayor, es mucho más fácil de que no haya una respuesta adecuada de los sistemas y órganos, y en este caso hablando del sistema nervioso central específicamente. Entonces no va a existir eso, por lo tanto, muy fácilmente puede ser síndrome confusional agudo en el adulto mayor. Hay otras hipótesis fisiopatológicas de delirio, como por ejemplo del estrés psicofisiológico, ¿no? Que se debe a una disfunción del eje hipotálamico pituitario adrenal, ¿no? Hipotálamo hipófisis adrenal. Luego también hay la hipótesis de la señalización celular, ¿no? En el cual hay una transducción intraneuronal de las señales que va a estar alterado. Por lo tanto, va a presentar más fácilmente alteraciones en la síntesis y la liberación de neurotransmisores. Entonces, esto podría ser el camino por el cual el acetilcolina está disminuido, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos una alteración del ciclo sueño-vigilia, ¿no? Como vamos a ver en la clase de insomnio, la secreción de melatonina es uno de los hechos importantes que va a inducir al sueño a todas las personas, incluido al adulto mayor. Entonces, cuando hay una alteración de la secreción de melatonina, va a alterar el ciclo sueño-vigilia, por lo tanto, esto también puede ser un factor desencadenante del síndrome confusional agudo. Y como ya lo hemos visto en otras patologías, ¿no? En demencia, en sarcopenia, en depresión, también hay un factor genético para la presencia de síndrome confusional agudo, ¿no? Entonces, hay una predisposición genética para el desarrollo del delirium debido a alteración de los genes en las apolipoproteínas y la señalización dopaminérgica. Estas las apolipoproteínas también están relacionadas, como ya lo hemos visto en la clase pasada, con demencia. Entonces, ¿qué alteraciones vamos a encontrar?
cuál va a ser el cuadro clínico que vamos a encontrar en los pacientes adultos mayores. Ya lo hemos dicho, principalmente va a haber alteración de la atención, pero también puede haber alteración de la conciencia. Cuando está alterada la conciencia, va a alterarse el nivel de alerta. Este paciente puede estar muy somnoliento o puede estar muy despierto, muy activo. Como ya lo dijimos, aquellas personas que se ponen agresivas, violentas, que gritan, ¿no? Estas son personas que están con un nivel de alerta aumentado, ¿no? Por otro lado, también, ya lo hemos señalado, va a haber una alteración del nivel de la atención. Y esto sucede principalmente por la estimulación de la dopamina, como ya lo dijimos, y va a tener como consecuencia la incapacidad para entender preguntas, se va a distraer muy fácilmente la persona y va a haber una incoherencia entre lo que dice y lo que señala su rostro, por ejemplo, o sus manos o su actitud, ¿no? Entonces hay una incoherencia en la expresión. Entonces, estas dos cosas son importantes tener presentes. También va a haber alteraciones de la función cognitiva y en realidad cualquier función cognitiva va a estar alterada. Como pueden ver acá, puede ser la orientación, la memoria, la percepción, el razonamiento, la praxis, las náuseas, en fin. Cualquiera de ellas puede estar alterada o todas también. Otra de las cosas importantes que vamos a encontrar es las alteraciones conductuales. Ya hemos dicho agitación e inhibición. Agitación se pone violenta la persona e inhibición se duerme siempre el paciente. Entonces, no solamente tenemos que tomar en cuenta que cuando un paciente adulto mayor llega a emergencia para hacer el diagnóstico de síndrome confusional agudo, tiene que estar alterado, gritando, sacándose la vía, no haciendo caso a nadie, gritando, en fin, poniéndose violento. No. También la persona que se duerme mucho y no hay forma de despertar, este tipo de pacientes también, estas personas van a tener síndrome confusional agudo, porque van a tener las dos formas de presentación, tanto agitación como inhibición. La instalación, ya lo dijimos, van a ser en horas y pocos días, ¿no? Y el curso se va a hacer un curso fluctuante a lo largo del día. Esto es típico. Si ustedes han tenido la oportunidad de estar en emergencia o en hospitalización de noche, a veces de día incluso, lo clásico es que algún paciente que está con síndrome confusional agudo va a presentar, un momento está durmiendo, media hora está durmiendo tranquilo, no molesta a nadie, y de pronto se despierta y empieza a gritar y llama la atención de todo el mundo. Todos escuchan lo que está gritando, ¿no? Sobre todo en la noche es típico esto. Uno puede notar incluso de qué sala está gritando el paciente. Y entonces grita también así, igual, por cuarto de hora, media hora, luego se vuelve a dormir. Pasa un tiempo, vuelve a despertar, se vuelve a gritar, pasa un tiempo, vuelve a dormirse. Ese es el curso fluctuante. Entonces, es importante tener presente esto. A veces difícil se nos hace el diagnóstico y de pronto vemos que por un momento está despierto, agitado, escucha y de pronto se duerme. Y está un buen rato durmiendo y luego nuevamente se despierta. Entonces, este es el curso fluctuante que se va a presentar en el síndrome confusional agudo. Entonces, los factores de riesgo o factores predisponentes para el delirium vamos a tener dos grupos. Unos, los no modificables, y otro grupo, factores de riesgo modificables. Entre los no modificables, obviamente, a la cabeza va a estar la edad. Como se los he dicho varias veces, la edad es un factor de riesgo muy importante para muchas cosas. Para hipertensión, para diabetes, para depresión, para demencia, en fin. Una de las cosas importantes que se tiene en la geriatría es que casi la mayoría de las enfermedades van a tener como factor de riesgo principal e importante la edad. Hipertensión, por ejemplo. Solamente la edad pues, es un factor de riesgo para la presencia de hipertensión. Y así hay muchas enfermedades. Entonces hay que tomar en cuenta siempre eso. Entonces, cuando yo les pregunto factor de riesgo, por ejemplo, a mis alumnos me cuentan de cualquier cosa menos la edad. La edad es lo más importante. Y en este caso también igual. Ya hemos visto hace un rato cuando hablábamos de epidemiología que aquellas personas que tienen más de 75 años, 80 años, están más predispuestas a presentar síndrome confusional agudo que los que son más jóvenes. También el sexo masculino, el deterioro cognitivo, la historia de haber tenido ya un síndrome confusional agudo anteriormente o la presencia de depresión o ansiedad, el deterioro funcional, trastorno de la marcha, dismovilidad, que tengan muchas enfermedades, que haya tenido un DCB. Una cosa importante, ya habíamos hablado también en la clase pasada que el DCB era un factor predisponente para depresión, también lo es para la presencia de
síndrome confusional agudo, ¿no? Algunas enfermedades como la enfermedad hepática o renal crónica, ¿no? Cirugía reciente, y hablamos sobre todo fractura de cadera también, enfermedades terminales, obviamente. Cuando hemos hablado hace un rato de paliativos, se me ha dicho casi el 88% de pacientes van a presentar, o sea, pacientes que están en paliativo van a presentar síndrome confusional agudo. Lógico, la enfermedad terminal es un factor de riesgo muy, muy importante para estos pacientes, ¿no? Y los factores de riesgo modificables, que es donde debemos de trabajar siempre, van a ser, para empezar, el deterioro sensorial, visión o auditiva, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tratar de controlar lo máximo que se pueda esto, al máximo, ya sea a través del uso de aparatos como los lentes o los audífonos, o cirugías si son necesarias, ¿no? Para evitar esto, ¿no? Luego, el uso de tóxicos y fármacos, sobre todo hipnóticos, recuerden quiénes son los hipnóticos, narcóticos, ya hemos hablado, y de igual aquellos que van a terminar provocando alteración de la acetilcolina, fármacos anticolinérgicos, corticoides y bueno, el alcoholismo en general, el uso de múltiples medicamentos, polifarmacia, ¿no? El uso de 4 o más medicamentos, ¿no? Eso había una discusión en mi grupo si era de 3 o 4 o 5, ¿no? Alguien presentó de 5. Malnutrición, deshidratación, factores relacionados con la hospitalización, la inmovilidad, la presencia de dolor, el uso de sondas, estrés psicosocial o privación del sueño. Hay que tener mucho cuidado. El tiempo que yo trabajaba en emergencia, por ejemplo, yo no era partidario de poner sondas muy rápido, ¿no? Obviamente estaba trabajando como internista y el internista siempre le gustaba colocar sondas primero y luego se ponía a pensar en qué hacemos, ¿no? Hay que evitarlo lo máximo. Hay que preguntar siempre por el dolor, sobre todo el dolor agudo o dolor crónico que se va a presentar en adulto mayor, puede desencadenar simplemente el dolor si no me confusión aguda. Y a veces hospitalizamos por eso, buscándole otra causa, y lo único que tiene es dolor. Entonces hay que manejar eso también. ¿Ya? Ya lo veremos dentro de un rato, por ejemplo, el de la contención física, que es muy importante. Factores predisponentes y precipitantes del delirio, lo tenemos acá, ¿no? Los predisponentes, obviamente, a aquellas cosas que carga el paciente que van a hacer de que pueda presentar el cuadro, como por ejemplo la edad, ya lo dijimos, el sexo, varón, el uso de algunos eh, fármacos, ¿no? Como pueden ver ahí, el, la demencia o el deterioro cognitivo, que son partes de un solo tema, ¿no? También van a predisponer, ¿no? Trastornos del ánimo como depresión y ansiedad, la presencia de otras enfermedades, ¿no? Cualquiera sea esta, que sean sobre todo enfermedades graves, que tengan pluripatología, un DSM previo, enfermedades neurológicas, ¿no? Casi parecido a lo que hemos visto cuando hablamos de depresión, ¿no? Igual también va a haber factores desencadenantes, el uso de fármacos a la cabeza, como pueden ver, benzodiazepinas, luego anticolinérgicos, anticonvulsivantes, antiparkinsonianos, ¿no? Antihistamínicos. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto. Enfermedades neurológicas primarias como el DCB, la hemorragia intracraneal, las meningitis, las infecciones a la cabeza, como ya lo hemos visto hace un rato, ITU y neumonía. Entonces tenemos que buscar siempre eso, ¿no? Y bueno, ambientales, que vamos a tratarlo de otro rato. Entonces, los factores predisponentes, presencia de demencia, presencia de enfermedad grave, mayor edad, factores de riesgo cardiovascular, déficit nutricional y alteraciones metabólicas, alcoholismo, déficit sensorial, el uso de catéteres. El solo colocar un catéter puede desencadenar en el adulto mayor la presencia de síndrome confusional agudo. Le pones una sonda vesical o una sonda nasogástrica, puede ser suficiente. O la colocación, como ya ustedes saben, ¿no? El catéter venoso central, etc. Entonces, estos procedimientos todos son invasivos. En la práctica siempre se debería tratar de evitar
el uso de métodos invasivos. Cualquiera de ellos puede predisponer a que el paciente presente eh, síndrome confusional agudo. Luego la presencia de presión y antecedentes de delirio. Factores de riesgo, ya lo hemos visto, envejecimiento cerebral fisiológico, o sea, una disminución de la reserva fisiológica neurológica, ¿no? Cuando hay patologías orgánicas cerebrales, es más frecuente que se pueda presentar, un DCB, un tumor, lo que sea, ¿no? ¿Cómo es su funcionalidad? A peor funcionalidad, mayor probabilidad de presencia de síndrome confusional agudo. Esto es bastante cierto. Entonces, ya ustedes saben cómo es la funcionalidad, cómo se va a determinar la dependencia o independencia para actividades básicas de la vida diaria, para actividades instrumentales. Entonces, de acuerdo a eso, uno determina cuánto es su situación funcional y uno puede decir tranquilamente, este paciente tiene Barter menos de 40, mayor predisposición a presentar síndrome confusional agudo. La hospitalización por sí solo también puede terminar provocando síndrome confusional agudo. Esto siempre les pongo el ejemplo, ¿no? Imagínense ustedes nada más a una persona adulta mayor que vive en casa. Conoce a la gente con la que está, conoce su habitación, conoce su cama, las cosas que hay en su veladora, las cosas que están alrededor de él. Y así se conduce. Y de un momento a otro, porque llevan a la consulta y de ahí decidimos hospitalización, lo llevan a emergencia y ahí se decide hospitalización, cambia a otro ambiente que es totalmente desconocido para él. Las personas son desconocidas, el ambiente es desconocido, ¿no? Y encima todavía las personas vienen y le prenden la luz a cualquier rato del día o de la noche, le ponen inyectables, le ponen un montón de cosas, le hablan de cosas que él no entiende, sobre todo cuando a los alumnos de medicina, de clínica médica 3 lo interrogan, ¿no? Entonces, en realidad, el paciente está desubicado totalmente. Cualquier persona, incluso ustedes, podrían sentirse muy preocupados cuando van a un sitio, digamos, van a Estados Unidos y los encierran en una habitación porque están enfermos y les hablan en inglés. Imagínense, ¿qué harían si ustedes no saben inglés? ¿Qué harían? ¿No? Hacen si no me confunden algo solo por eso. Entonces, pónganse en el caso de los adultos mayores que tienen estos problemas. Entonces, esa es la realidad. Entonces, hospitalizar también es un factor de riesgo muy importante que hay que evitar en lo posible en los adultos mayores. Hay ahora lo que se llama hospitalización domiciliaria, que puede ser una buena alternativa para evitar este tipo de problemas. Luego tenemos las infecciones, los fármacos, y vamos a ver dentro de una lista grandaza de medicamentos, alteraciones metabólicas y nutricionales, la hiperglicemia o la hipoglicemia, el hipertiroidismo, hipotiroidismo, de por sí solo pueden terminar también causando síndrome confusional agudo, ¿no? Insuficiencia de cualquier órgano o sistema, la cirugía, ya hemos dicho, cualquier cirugía puede terminar provocando síndrome confusional agudo. Y es típico, a veces nos llaman para ver a pacientes en cirugía porque tienen síndrome confusional agudo. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a verlo, sí, justamente está. Y cuando evaluamos, resulta que los cirujanos le ponen para todos la misma dosis de metamizol, digamos así, para controlar el dolor. Y algunos necesitan un poco menos o algunos un poco más. A veces solo hacemos ajuste de medicamento para el dolor y suficiente. Pasa el problema de síndrome confusional agudo. Entonces hay que estar atentos a todo cuando tenemos un paciente de este tipo. Obviamente, los factores precipitantes van a ser muy importantes. Dentro de ellos, la restricción física o lo que se llama la sujeción mecánica. Sujeción mecánica se llama cuando las personas los amarran, ¿no?, en la cama. A veces los amarran incluso en las 4 extremidades. Imagínense un adulto mayor que primero no está en su cama, está con personas desconocidas, en un ambiente desconocido, y encima lo amarran. ¿Cómo se pondría, no? Cualquiera imaginaría, o yo me pongo a pensar, diría, uy, ahorita me quieren matar, ¿no? Y trataría de zafarme como del lugar. Entonces, la sujeción mecánica es un problema bastante grave en los hospitales. A veces nosotros también recurrimos a eso, pero una de las salidas para eso es presencia de familiar permanente.
La familia debe estar en todo momento ahí y con eso se evita esto. Luego, el uso de más de 3 medicamentos, el uso de sonda vesical, la presencia de cualquier evento iatrogénico, nuevamente. A veces los médicos somos los causantes de estos problemas y bueno, no tiene relación con esto. Por ejemplo, ayer estuvimos en una discusión en el hospital acerca de un paciente que no le había puesto marcapasos. A pesar de la no colocación de marcapasos, este paciente está sobreviviendo 6 años con su grave problema. ¿Eso qué es? Iatrogenia. Como ya lo hemos visto en la clase de farmacología, no solamente es no dar aquello que no se debe dar, sino que se debe dar aquello que se necesita dar, ¿no? Es los criterios de stop y start, si no lo recuerdan. Si este paciente necesitaba marcapasos, debían haber puesto, no lo ponen, no lo pusieron. Así se van presentando las cosas. Muchos de los problemas que tienen los pacientes son simplemente porque nosotros le estamos indicando mal el medicamento o estamos haciendo un procedimiento que no debemos de hacerlo y terminamos o debe hacer su procedimiento y no lo estamos haciendo, como por ejemplo la colaboración de marcapasos. Entonces, dentro de los factores etiológicos, cualquier enfermedad moderadamente grave puede causar síndrome de confusión aguda. Y hemos hablado primero la infección, ya sea una ITU o una neumonía, los más comunes. Aparte de eso puede haber una meningitis, un absceso en cualquier lado, que también puede predisponer a la presencia de síndrome de confusión aguda. Luego la presencia de alteración iónica. Es muy frecuente la hipo o hipernatremia, hipo o hipercalemia, hipo o cloremia, hiper o hipocalcemia, hiper o hipofosfatemia, magnesemia, lo que sea, cualquier ion alterado puede terminar provocando este problema. Y sobre todo cuando son iones no muy frecuentes y que presenten una alteración muy rápida, por ejemplo el zinc o magnesio, no va a haber manifestaciones. A veces, alguna vez discutía con uno de los médicos internistas, decía, pero puede ser por déficit de zinc. No, pero no tiene ningún síntoma, ningún signo de déficit de zinc. Eso, los valores de esos iones pueden haberse disminuido muy rápido. Y se presenta, y como sí se ha presentado, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta siempre todo eso. Luego, la alteración endocrina, ya lo dijimos, hiperhipoglicemia, hiperhipotiroidismo, hiperhiperparatiroidismo, cortisolismo, etc. ¿Ya? Patologías cardíacas, principalmente una insuficiencia cardíaca, un infarto agudo del miocardio, como ya lo vimos hace un rato, o hipertensión arterial simplemente. Hay mucha gente que simplemente por tener hipertensión arterial también presenta síndrome de confusión aguda, hay que tener presente eso. Patologías pulmonares, neurológicas, ya hemos hablado de las neurológicas, ¿no? Sobre todo aquellas orgánicas principalmente, como puede ser un DCB o una tumoración o una infección a ese nivel, ¿no? Neoplásica, la toma de fármacos, incluso dosis apropiadas, abstinencia de los mismos, uso de opioides o benzodiazepinas, que pueden terminar provocando síndrome de confusión aguda. Entonces, hay enfermedades que están relacionadas con el delirio, como podemos ver. En el aspecto neurológico, las presencias de enfermedades vasculares, ya sea ictus o hemorragia o por la presencia de hematoma, ¿no? Infecciones como meningitis, traumatismos craneoencefálicos, tumores primarios, epilepsia, depresión, trastorno del sueño. En los cardiopulmonares, infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca, sobre todo cuando se hace una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada, TEP, encefalopatías hipertensivas, ¿no? Incluso crisis hipertensiva, ¿no? Eso forma parte de la crisis hipertensiva. Mejor sería colocar crisis hipertensiva, ya los muchachos de mi grupo conocen ese tema, y situación de hipertensión severa. Gastrointestinales, principalmente las encefalopatías, en todo sentido, encefalopatía hepática, urémica, cualquier encefalopatía que haya va a terminar provocando. Otro gran problema es la impactación fecal severa, cuando uno hace deposiciones. Si se han dado cuenta los muchachos que están rotando conmigo, y supongo que en otros sitios también, es muy importante que los pacientes hagan deposiciones todos los días. El solo hecho de que no hagan deposiciones puede predisponer al paciente a hacer síndrome de confusión aguda. Y hemos visto casos. Uno busca por todo lado, a ver, ya, sácale el AGA, tómale radiografía, sácale un hemograma, todo. Y después alguien pregunta por ahí, ¿y cómo están sus deposiciones? 5, 7 días que no hace. Suficiente.
le resuelves ese problema y se resuelve el síndrome confusional agudo. Entonces, siempre hay que pensar en eso. Siempre hay que pensar, el paciente siempre tiene que hacer deposiciones, sobre todo el adulto mayor, y sobre todo si está hospitalizado. En la gélica urinaria, las infecciones, la insuficiencia renal, la retención urinaria severa, ¿no? Ahí tenemos un paciente que probablemente tiene globo vesical. Ayer tenemos las dudas, ya lo veremos mañana con mis alumnos. Enfermedades reumatológicas, cualquier enfermedad reumatológica, lupus a la cabeza, ¿no? Artritis reumatoidea, etcétera. Infecciones, cualquier proceso también. Metabólicas, ya hemos dicho, alteraciones hidroelectrolíticas, hiperiponicemia, neoplasias, shock, obviamente, a la cabeza, ¿no? Entonces, la etiología al final puede ser multifactorial. Ya lo hemos dicho, trastornos electrolíticos, hipoxemia, hipotensión, infecciones, insuficiencias, deshidratación, estreñimiento, ¿no? Postoperatorio, cardiopatías, polifarmacia, fiebre, igualito. Otro tema muy importante es la fiebre. Solamente la fiebre en adulto mayor, solo la fiebre puede terminar provocándote síndrome confusional agudo. Ya estás controlando la infección supuestamente, pero tu paciente persiste con fiebre y sigue con síndrome confusional agudo, hay que buscarle otra cosa más. Cambios del entorno, eso que les decía con respecto a la hospitalización, ¿no? Privación del sueño, es otro gran problema. A la abuelita o al abuelito le llevaron a una fiesta a las 3 de la mañana y obviamente después tenemos problemas. Igualito se va a presentar cuando hablemos de insomnio. Ya les había dicho, hay muchos medicamentos que están comprendidos dentro de ello, ¿no? Fármacos antidepresivos tricíclicos a la cabeza, mitriptilina, ya lo hemos dicho. También los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que hemos hablado el día en la clase pasada, escitalopram, sertralina, paroxetina, etcétera, etcétera, cualquiera de ellos. Venlafaxina también, que han dicho que tiene mucha experiencia, que se tiene mucha experiencia en adultos mayores, igualito, puede predisponer o puede causar síndrome confusional agudo. Ni que hablar las benzodiazepinas, ¿no? Benzodiazepinas, opiáceos, neurolépticos, AINES, corticoides, hay también los antihistamínicos, medicamentos cardiológicos como los beta-block, por ejemplo, los diuréticos, tiazidas, espinetonas, penicilinas. Con respecto a las quinolonas, también igual tengo una historia cortita, ¿no? Cuando se tiene pacientes con ITU o con diarrea, normalmente se usan quinolonas, ¿no? Y dentro de las quinolonas hay medicamentos que usan con bastante frecuencia, que incluso ya hay mucha resistencia, como la ciprofloxacina. Alguna vez tuve un paciente que estaba normal, empezó a hacer su infección urinaria y bueno, fue al médico y le indicó una quinolona, el medicamento que les acabo de decir. Ciprofloxacino estaba tomando a dosis normales. Al tercer día de estar tomando empieza a tener síndrome confusional agudo. Y no estaba recibiendo ningún otro medicamento, solamente eso. Lo revisamos, le decimos, ¿qué le han indicado? Quinolona, un médico le indicó, no fue a la farmacia como en otros casos, ¿no? Entonces yo, a ver, quítale, entonces en 2 o 3 días lo volvemos a evaluar. Suficiente. Se le quitó la quinolona y le pasó el problema. A dosis adecuadas, 500 miligramos cada 12 horas. Entonces hay que tener presente eso. Ahí pueden ver también las eritromicinas, los aminoglucósidos, los nitroimidazoles, con tuberculostáticos también, los antivirales igual, ¿no? Y los antirremisivos también. Entonces, cualquier medicamento en realidad podría causar síndrome confusional agudo. Hay que revisar bien. ¿Ya? Y acá están por grupos farmacológicos, ¿no? Y los fármacos anticolinérgicos. Este es un grupo importante, pero en, la, en las diapositivas, en la clase de farmacología geriátrica, ahí hay todo un cuadro especial que está casi hasta el final, que no lo puedo presentar porque es demasiado extenso. Ahí están los fármacos anticolinérgicos, ¿no? Que han sido actualizados. O sea, estos son válidos, pero también ahí están todos puestos. ¿Cuáles son esos fármacos anticolinérgicos con los cuales hay que tener cuidado? O sea, si tú indicas muy bien, porque hay necesidad de alguna vez de indicar algunos de estos medicamentos, pero hay que estar viendo al paciente. Hasta 2 semanas después puede presentar síndrome confusional agudo. O sea, le empiezas a dar un medicamento que va a tomar, digamos, un mes o por mucho más tiempo,
y en el lapso de las 2 semanas presenta su síndrome confusional agudo, es por el medicamento. Y hay que quitarle, hay que buscar otras alternativas. Entonces, siempre hay que tener presente esto. Esta lista es importante, pero la otra lista que está en farmacología genética todavía es mucho más importante. Entonces, la unión de los factores predisponentes con los factores precipitantes van a terminar provocando el delirio, el modelo multifactorial. Las manifestaciones clínicas, ya lo hemos dicho, va a haber alteraciones de la función cognitiva, alteraciones de la conciencia, ¿no? Trastorno de la percepción como ilusiones y alucinaciones, alteración del pensamiento, trastorno de la memoria y principalmente, ya está en rojito, trastorno de la atención. Esto es lo que más nos tiene que llamar la atención, ¿ya? Cuando se hace el diagnóstico, cuando se hace el diagnóstico de paciente con síndrome confusional agudo, hay que hacer en 3 pasos. Primero, hacer el diagnóstico sindrómico, luego el diagnóstico etiológico y al final la evaluación de la función mental, que se puede realizar en un momento o posterior y al tratamiento cuando el paciente está saliendo. Me explico. Cuando hablamos de diagnóstico sindrómico, lo que hay que hacer es diagnosticar el síndrome confusional agudo. Si no lo diagnosticamos, no vamos a poder avanzar más. Entonces, tendrá ciertos criterios para decir si estamos frente a un paciente con síndrome confusional agudo o no. Lo veremos en un momento. Luego, una vez diagnosticado el síndrome, lo que hay que hacer a continuación es buscar la causa, o sea, buscar la enfermedad de fondo que esté causando este problema. Perdón. Entonces, tan importante como hallar el diagnóstico sindrómico, o sea, hacer diagnóstico del síndrome confusional agudo, es encontrar el diagnóstico etiológico. ¿Qué es lo que le está provocando? Como ya hemos visto, puede ser infecciones, trastornos metabólicos, hidroelectrolíticos, traumatismos, en fin, cualquier cosa puede ser, como 500 enfermedades. Entonces, el diagnóstico etiológico no lo vamos a tratar porque eso va a depender mucho de qué es lo que tiene el paciente, ¿ya? Entonces, nos vamos a centrar en hablar cómo hacemos el diagnóstico sindrómico. Para ello, vamos a usar lo que se conoce como el método de la evaluación de la confusión, o conocido también como CAP. Esto ya fue desarrollado hace mucho tiempo y Núñez fue una doctora, fue el que desarrolló esto hace más de 40 años. Han sacado otro, ha habido otros y nunca se ha logrado eh, otra escala mejor que la que está aquí. Entonces, esta escala tiene 4 criterios nada más. Inicio, agudo y curso fluctuante. El primer criterio, el segundo criterio, inatención. El tercero, desorganización del pensamiento. Y el cuarto, alteración del nivel de conciencia. Para hacer el diagnóstico, siempre tiene que haber 1 y 2. A eso se puede aumentar 3 o 4. No es necesario los 4, bastan con 3. Pero es importante que encontremos siempre el criterio 1, que es inicio agudo y curso fluctuante, y la inatención. Sobre eso podemos encontrar desorganización del pensamiento o alteración del nivel de conciencia. Cualquiera de ellos, y con eso se hace el diagnóstico de síndrome confusional agudo. Bastante sencillo. En la práctica lo que hay que hacer es preguntar a la familia o a la persona que lo está cuidando si hay un cambio de su estado mental que se haya presentado muy rápido y que esto sea fluctuante. Ya hemos hablado cómo es la fluctuación. En segundo lugar, definir bien si este paciente tiene inatención. Muchas veces así interrogando al mismo paciente, ¿no? Se distrae fácilmente, ¿no? No puede mantener una conversación, las preguntas deben repetirse varias veces para que lo entienda, o va a perseverar en una sola respuesta, ¿no? Contesta una por otra o tiene dificultad para saber de qué está hablando. Entonces, todas esas cosas nos ayudan a determinar si este paciente tiene inatención o no. De una forma muy sencilla y que también está escrito en los libros, hay incluso artículos sobre eso, es la forma de evaluar inatención, que se puede hacer simplemente pidiéndole al paciente que señale los meses del año en forma retrógrada, o sea, de diciembre a enero. Entonces, cualquier persona normalmente lo va a poder hacer. Las personas que están inatentas no lo van a desarrollar y eso es una forma de hacer diagnóstico de la inatención. Y sobre eso ya se busca pensamiento desorganizado o alteración del nivel de conciencia. Entonces, para que quede bien claro,
debe haber inicio brusco y curso fluctuante, alteración de la atención, pensamiento desorganizado y trastorno del sensorio. Para hacer el diagnóstico siempre debe estar presente uno y dos, y a eso se debe añadir 3 o 4. Y suficiente, con eso se hace el diagnóstico. Hay una adaptación del CAP al español, y acá está cómo se debe hacer la pregunta. En la primera parte se pregunta al familiar o al cuidador más cercano, y luego, para ver la inatención, se pregunta al paciente. Luego, determinar si es que este paciente tiene o no alteración del cambio del estado mental, de inicio único fluctuante. Se determina si hay falta de atención, y luego vemos si hay pensamiento desorganizado, o también si hay alteración de la conciencia. Y listo, con eso se hace el diagnóstico. Y la DSM-5 también hace su diagnóstico. Entonces, no dice, para hacer diagnóstico de delirio se tiene que cumplir con esos criterios que están puestos acá. Alteración de la atención, ya lo hemos visto, que la alteración aparezca en poco tiempo. Ellos ponen que hay una alteración cognitiva adicional y que los criterios A y B no se apliquen por otra alteración neurológica persistente. Lo que aumentan y lo que nos importa mucho es el criterio E. Tanto vamos a ver en el DSM-5 como en el CIE-10, es casi lo mismo. En este caso, el criterio E te dice, el análisis en la exploración física o análisis clínico se evidencia alteración o presencia de alguna afección médica que sea el causante de síndrome de confusión del agudo. Entonces, por eso es importante eso, encontrar o buscar una causa médica que esté desencadenando el síndrome de confusión del agudo. Y lo mismo, como le decía, en el CIE-10, casi dice lo mismo, y la parte final es que el criterio F nos dice, hay pruebas objetivas en la historia clínica, exploración física y neurológica o resultado de laboratorio de una enfermedad cerebral o sistémica subyacente, ¿no? Entonces, siempre se tiene que buscar la enfermedad para poder definir eh, el diagnóstico etiológico, que lo hemos dicho hace un rato. Y hacemos el diagnóstico sindrómico, pasamos luego a hacer el diagnóstico etiológico. Y para ello se puede servir de algunas exploraciones básicas que nos permiten poder encontrar la causa del diagnóstico etiológico, ¿no? Como ya todos deben saber, hemograma y coagulación completa, AGA y electrolitos, ¿no? También medir glucosa, urea, creatinina, perfil hepático, gasometría arterial, sedimentos de orina, EKG, radiografía de tórax y de abdomen. Eso es lo básico. A partir de ahí podemos encontrar, la gran mayoría de los casos, un 60-70% de casos de síndrome confusional agudo, con estos análisis vamos a encontrar la etiología. Y bueno, va a haber un porcentaje bastante pequeño, un 20%, un 30% de pacientes que no podemos encontrar el diagnóstico, a los cuales vamos a hacer exámenes complementarios, niveles de fármacos y drogas, hacer una punción lumbar, tomar una tomografía o algún tipo, o algún otro, otra, otra prueba de imagen. Por ejemplo, ahora tenemos un paciente muy interesante con DCB que ha ingresado y le han tomado la tomografía y no hay absolutamente nada, pero tiene un déficit motor marcado del hemiscuerpo izquierdo. Entonces, si no encuentras nada en la tomografía, ¿qué tienes que hacer? Hay que avanzar en pedir otra prueba que se le ha pedido para hacer el diagnóstico, y sí, al final se encuentra que de todas maneras tiene su DCB, ¿ya? Entonces, el electroencefalograma, que podría ser otra de las alternativas. Cuando se han buscado biomarcadores que nos ayuden a determinar si este paciente tiene síndrome confusional agudo o no, como ya hemos dicho, está relacionado con inflamación. Entonces, lo que se ha buscado es que aquellos valores de interleuquinas inflamatorias como la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, o la presencia simplemente del PCR, ¿no? Proteína selectiva, podrían ayudar mucho. Entonces, acá lo que estamos viendo es que sí es concordante con la presencia de síndrome confusional agudo. Cuando está, bueno, si lo miramos de frente hacia el lado derecho, tiene mucha relación con la patología, en este caso, con lo que estamos buscando.
pero el hecho es que a pesar de que hay aumento, que hay estudios sobre biomarcadores, ¿no? Estos no han tenido un resultado óptimo. Es lógico, ¿no? Si estamos hablando de procesos inflamatorios, cualquier otro proceso inflamatorio te puede aumentar cualquiera de esos valores. Por lo tanto, no te sirve para poder determinar si es simplemente síndrome confusional agudo. Entonces, no han ayudado mucho, pero están buscando nuevas herramientas o nuevos marcadores que puedan servirnos. Esto es un cuadro para decir de que si nosotros estamos sospechando de síndrome confusional agudo, lo que tenemos que hacer es aplicar el CAM. El CAM que lo acabamos de revisar. Con el CAM nosotros hacemos el diagnóstico sindrómico. Y una vez hecho el diagnóstico sindrómico, pasamos a hacer el diagnóstico etiológico. Entonces buscamos todo, ya sea con exámenes o estudio inicial, como pueden ver ahí, o estudio aumentado. Y con eso se llega al diagnóstico etiológico y se da tratamiento al problema etiológico, y concomitantemente a ello se debe dar tratamiento siempre sindrómico, o sea, controlar también el síndrome confusional agudo, que es lo que vamos a ver más adelante. Los tipos de presentación de síndrome confusional agudo puede ser hipoactivo, hiperactivo o mixto. Como pueden ver, lo más frecuente es encontrar el tipo mixto. Cuando hacemos diagnóstico diferencial de delirium, siempre hay que pensar en demencia, psicosis, depresión. Como pueden ver, el comienzo del delirio siempre va a ser agudo, en los demás no. El curso de 24 horas es fluctuante, en los demás es estable. La conciencia está alterada y en los otros el estado está vigil. La orientación está alterada, también en demencia va a estar alterada, pero va a estar intacto en psicosis y depresión. Cuanto a la memoria, tanto en demencia como en delirio va a haber deterioro, pero en psicosis y depresión está conservado. La atención es un problema bastante grave en el caso del delirio. En la demencia es parcial y la depresión también puede ser grave, ¿no? Delirios y alucinaciones muy, muy frecuentes en el delirio, en el síndrome confusional agudo. Es poco frecuente, salvo que esté muy avanzada la enfermedad de la demencia. La demencia, como lo hemos señalado en la clase pasada también, cuando avanza la enfermedad va a tener problemas de psicosis o problemas de alucinaciones y delirios. Entonces, esto hay que tomar en cuenta siempre. Si ya está demencia avanzada, es más difícil poder diferenciar si se trata de demencia o de delirio. Es lo mismo. Siempre hay que tomar en cuenta de que cuando tenemos demencia por Alzheimer o demencia vascular, la alteración en semanas va a ser fluctuante, pero en el caso de el síndrome confusional agudo se presenta y se aleja, como pueden ver en las líneas discontinuas rojas. O sea, no puede durar mucho tiempo. Entonces, como ya les dije hace un rato en el cuadro de hace 2 o 3 láminas, lo que vamos a hacer es hacer el diagnóstico etiológico y tratar la etiología, pero también vamos a tratar de forma sintomática, o sea, el manejo sintomático del delirio. Ahora, lo importante, lo principal muchas veces es la prevención. Y en ese sentido ha habido muchos trabajos, ¿no?, para manejar esto. El tratamiento debe dividirse entonces en 3 aspectos: prevención, tratamiento de la enfermedad de base y manejo sintomático. En cuanto a la prevención, como le decía, lo ideal es evitar que se presente síndrome confusional agudo. ¿Cómo podemos evitar? Minimizando, por ejemplo, el uso de drogas anticolinérgicas, sedantes y narcóticos. Dar una buena hidratación, una buena oxigenación, cualquier complicación médica, tratarla inmediatamente, ¿no? Es útil también el manejo de enfermería. Y entonces, en función de eso, se han creado muchos estudios. Hay bastantes estudios sobre cómo prevenir síndrome confusional agudo. Uno de ellos es el programa HELP, que pueden ver hacia el final, ¿no? Y el programa HELP, esto es una intervención multicomponente, ¿no?, que lo han adaptado de ahí. Entonces, ¿cómo se puede prevenir la presencia de delirio? Manejando siempre la orientación y identidades terapéuticas, estimulación cognitiva, terapia de reminiscencia, o sea, hacerle recordar todo, orientación temporoespacial, decirle qué día estamos hoy, dónde está el paciente, qué está haciendo, todo eso. Uso de relojes, calendarios, que le va a ayudar mucho. En el sueño hay que tratar de que duerma adecuadamente el paciente, evitar que haya insomnio o alteración del ritmo sueño-vigilia. Siempre tenemos que movilizar al paciente.
Yo creo que les hablé sobre cirugía en una de las clases pasadas, ¿no? Cualquier cirugía, por más complicada que sea, en realidad a partir de las 24 horas ya se puede parar al paciente. O al menos si no se hace parar, al menos sentarlo o de la cama. Entonces eso es lo que tenemos que buscar, movilizar lo más rápido que se pueda al paciente para evitar que se presente, si no me confuso, lo digo, algo simplemente porque está inmovilizado o desmovilizado. Hay que nuevamente tener mucho cuidado con los fármacos, una nutrición adecuada. Acá nos hablan sobre alerta si la dieta es absoluta. Cuando se refiere a dieta absoluta significa que el paciente está en NPO, no recibe nada. Entonces hay que volver lo más rápido que se pueda a darle alimentos al paciente. Entonces, cuando hay cirugías abdominales, por ejemplo, es muy importante determinar en qué momento ya está el tránsito intestinal adecuado y que se le puede dar de comer. Y eso ustedes lo deben estar aprendiendo en cirugía, ¿ya? Hidratación adecuada, manejo del dolor adecuado, oxigenación adecuada y asegurarnos de la eliminación tanto de orina como de heces, ¿no? Es lo mismo esto. Entonces, lo que hay que manejar es cómo se puede intervenir en cada uno de ellos. Por ejemplo, en deterioro cognitivo, programas de actividades terapéuticas, de orientación, de privación del sueño, medidas de higiene del sueño, lo vamos a aprender en la clase de insomnio, inmovilización, buscar la movilización precoz, minimizar los factores de inmovilización, mejorar el déficit visual y auditivo, ¿no? Y evitar o controlar rápidamente la presencia de deshidratación o desnutrición. Entonces, vamos a hablar de tratamiento farmacológico. Exclusivamente vamos a hablar sobre qué es lo que se puede dar al adulto mayor como tratamiento sintomático, o sea, para control de los síntomas del síndrome confusional agudo. Entonces nos dicen que ningún antipsicótico ha demostrado mayor eficacia clínica que los demás, ¿no? Y entonces la elección se basaría en tener en cuenta el riesgo-beneficio, balance riesgo-beneficio. Y para eso nos ponen un metaanálisis de 2 ensayos en donde concluyen de que el tratamiento de síndrome confusional agudo, ¿no? No mejoraba o no disminuía la duración ni la gravedad del síndrome confusional agudo, ni la duración de la hospitalización, ni la mortalidad en pacientes a quienes se les daba antipsicóticos, ¿no? Entonces nos dicen, estos resultados son consistentes con los debidos en ensayos clínicos registrados en pacientes críticos que ingresaron a la UCI. Entonces nos dicen, bueno, a ningún antipsicótico sirve porque no vas a mejorar, no vas a disminuir la gravedad del problema, ¿no? La duración de la hospitalización y la mortalidad. Entonces, la idea es no usar antipsicóticos. Pero lo que hay que hacer, lo que hay que ver con este estudio, y este es un estudio que está publicado en una revista de prestigio, ¿no? Una revista médica de prestigio, no de los otros tipos de revistas, que supongo que ustedes leen. Y llama la atención, ¿no? Este estudio. ¿Por qué? Porque cuando tú das un antipsicótico, tú no buscas disminuir gravedad del síndrome confusional, tú no buscas disminuir la duración de la hospitalización, tampoco buscas disminuir la mortalidad. Ninguna de esas cosas estás buscando cuando tú das un antipsicótico. Lo único que tú buscas cuando das antipsicótico es mejorar la sintomatología, o sea, disminuir la sintomatología que tiene el paciente. Entonces, este estudio no tiene razón, porque no busca, o la razón final de este estudio no es control de los síntomas, sino otras cosas. Y obviamente, para disminuir la gravedad, para disminuir el tipo de hospitalización o para disminuir la mortalidad, lo que tiene que hacer es tratar la enfermedad de fondo, la enfermedad de base. Si no trata la enfermedad de base, nada de eso va a cambiar. Y entonces, ¿qué tiene que ver un antipsicótico con esto? Y yo estoy haciendo esta observación desde mi punto de vista. Como ustedes han visto en muchas de las cosas que hemos tratado, yo lo veo desde un punto de vista crítico, de qué es lo que estamos buscando y qué es lo que hallamos, qué es lo que quiero que también aprendan, ¿no? Siempre hay que ser críticos con todas las cosas que leemos, con todas las cosas que nos dice el profesor, el docente, el doctor, ¿no? Por eso yo les digo a mis alumnos y se los digo a todos, ¿no? No todo lo que te digan tienes que creer.
Vas, buscas en tu libro, que es lo ideal. Yo no sé por qué leen ustedes revistas, ¿no? Y todavía las revistas de los que han salido ahora, o la publicación de que van a salir de acá a 3 meses, que también lo alcanzan, y se los pasa el médico para decir, uy, que le está leyendo mucho. Ustedes tienen que leer lo básico. Y en este caso, por ejemplo, esto es una cosa básica. Se está buscando controlar síntomas cuando tú haces antipsicóticos, no. Sí, mejor dicho. Y no está buscando disminuir tiempo de hospitalización, disminuir mortalidad, nada. Entonces, no tiene sentido que se presente este trabajo, como le digo, a una revista de gran prestigio, si lo que buscan, o sea, si el resultado final no es lo que estamos buscando. Por lo tanto, siempre se tiene que seguir usando antipsicóticos, ¿de acuerdo? Y los antipsicóticos vamos a darlo en dos condiciones, cuando el paciente tiene una agitación grave o no tiene agitación grave. Cuando está con agitación grave, o sea, está fastidiado, se saca las vías, está agresivo, no quiere hacer caso a nadie, se levanta, en fin, hace muchas cosas, hay que aplicarle aloperidol. El aloperidol en ampollas viene de 5 miligramos, así que se le puede poner media o una ampolla. Y luego cada 30 minutos o cada hora se le puede ir modificando esto, ir aumentando hasta encontrar la dosis, hasta lograr controlarlo. Normalmente con 2 ampollas se controla, ¿no? No pasa de eso. Un buen porcentaje se controla con una sola ampolla. En algunos casos escasos he visto que hay necesidad de usar 2 ampollas, ¿no? Y listo, se controla. Acá te dice que puede llegar a una dosis máxima de 100 miligramos. Nunca es necesario. Nunca se pasa de 20, de 10. Y con eso se controla. Si es que no hubiera control, ¿no? Habría que usar otras alternativas, como midazolam, por ejemplo. El problema del midazolam es que te va a provocar depresión respiratoria. Hace sus paros respiratorios y no se muere el paciente por síndrome de confusión agudo, sino porque le aplicas midazolam. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando no está agitado, se puede hacer el haloperidol oral o incluso hay otros antidepresivos mejores, ¿no? Modernos, como se llama, como puede ser la risperidona, la quetiapina o la leostatina. Cualquiera de ellos se puede usar a las dosis que está adecuada. La risperidona, por ejemplo, viene en tabletas de 2 miligramos. Se le puede dar un cuarto o media tableta. Puedes darle cada 6 o cada 8 horas, incluso cada 12 horas. Va a depender mucho de cómo controla el medicamento este problema. Entonces, cuando ya has controlado esto, vas a pasar a una pauta de mantenimiento. En el caso del haloperidol, cuando has usado una dosis de ataque adecuado, vas a repartir la mitad de la dosis en 3 tomas y solo das igual. Eh, Haloperidol viene en gotas, ¿no? Entonces, puedes dividir más o menos cuántas gotas necesitas. Más o menos se necesita entre 5 o 8 gotas cada vez para controlar. Y eso es solamente un día. Y lo más adecuado, lo más rápido y lo más efectivo es usar risperidona, que es lo que yo hago. Risperidona, una vez controlado, empiezas a usar cada 12 horas, como le decía, la mitad, o un cuarto de tableta o incluso una tableta. Va a depender mucho de cómo, con cuánto se controle tu paciente, ¿no? Y si hay problemas especiales como insuficiencia hepática o insuficiencia respiratoria, se puede usar tiapride, ¿no? Cuando hay enfermedades subcorticales, ¿no? Que estén bien definidos, lo mejor es usar quetiapina, no se debe usar risperidona de ninguna manera, ¿no? Y si tenemos traumatismo encefalocranianos o DCB, en lo posible evitar usar cualquiera de estos medicamentos. Entonces los antipsicóticos para el delirio, los de primera opción, risperidona y haloperidol. La segunda opción, quetiapina, olanzapina, aripiprazol, que es lo que más tenemos acá, incluso amisulpiría, ¿no? Cuando hay deprivación, o sea, si el problema del delirio es por deprivación de benzodiazepina o de alcohol, obviamente el veneno es la cura, ¿no es cierto? Si benzodiazepina, tendrás que darle benzodiazepina. En este caso se puede dar lorazepam o clonazepam, como pueden ver, tanto para problemas de alcohol como para de benzodiazepinas. No queda otra. Las dosis que se puede indicar, ¿no? Los eh, antipsicóticos típicos como el lopidol y los atípicos como decía risperidona, olanzapina y quetiapina. Los efectos secundarios son un gran problema en el caso del uso de los antipsicóticos, como pueden ver acá, extrapiramidalismo es muy frecuente que se presente con el loperidol, o sea, esos temblores que se pueden presentar muy rápido.
La hipotensión también es otro problema. Como pueden ver, todos los antipsicóticos sin excepción pueden provocar hipotensión. Entonces hay que estar siempre mirando esto, sobre todo cuando tenemos pacientes que están con tendencia a tener hipotensión. Vamos a provocar más problemas, de tal manera que vamos a ayudar a que las personas se puedan caer más, ¿no? Si usamos estos medicamentos. Igual, o sea, caídas, como pueden ver, es un problema, es un tema bastante serio en geriatría. Aumento de peso, bueno, la lanzapina siempre está en la cabeza, anticolina también la lanzapina, y somnolencia, o lanzapina y quetiapina. Como pueden ver, de todos ellos, risperidona es el mejor medicamento. Pero otro de los grandes problemas de estos tres medicamentos modernos, antipsicóticos modernos, es la probabilidad de que pueda presentar prolongación del QT. Es muy frecuente, entonces hay que cuidar. Si estamos usando este medicamento y hay algún problema cardiológico, hay que revisar y hay que hacer un encaje. La mayoría de los expertos coinciden que el tratamiento de una mejoría de una semana es lo más adecuado. Luego ya se va reduciendo paulatinamente. Lo que le decía, el principal problema de todos los antipsicóticos, sobre todo de los modernos, es que pueda presentar riesgo de evento cardiovascular, o sea, accidentes cerebrovasculares y frontón del miocardio, principalmente accidentes cerebrovasculares. Y principalmente esto sucede con los antipsicóticos modernos. Todos los tres que están ahí, risperidona, lanzapina y quetiapina, predisponen. Se dice que tiene mayor riesgo que quetiapina, por lo cual quetiapina ha empezado a perder fuerza. Y quetiapina que diga risperidona. Risperidona ha empezado a perder fuerza porque risperidona aparentemente es el que más eventos cardiovasculares, sobre todo accidentes cerebrovasculares, puede presentar. Y el que menos presenta es quetiapina, por lo cual quetiapina está quedando como medicamento de primera línea en estos casos, ¿no? Bien, entonces uno de los grandes problemas que vamos a encontrar es que cuando tenemos un paciente con síndrome confusional agudo, en realidad es muy mala noticia para el paciente, porque primero ensombrece el pronóstico de la enfermedad, va a demorar en curarse, si es que se cura, va a necesitar mayor tiempo de hospitalización, mayor día de tratamiento, etc. Después, la recuperación funcional va a ser eh, dificultosa. No se recupera funcionalmente tan fácil. Luego, lo primero va a hacer de que también haya una prolongación de la estancia hospitalaria y obviamente va a haber un aumento de la tasa de mortalidad. Aquellos pacientes que han presentado síndrome confusional agudo, normalmente al año, igual como hemos visto para otras patologías, un 30-40% de ellos van a fallecer del momento de la presentación al año. Eso ensombrece en realidad. Eso nos muestra que el síndrome confusional agudo se va a presentar sobre todo en pacientes predispuestos a ello, sobre todo aquellos pacientes que tienen fragilidad. Por eso que es importante encontrar fragilidad antes de que este paciente se acompañe de síndrome confusional agudo. Muchas veces hacemos diagnóstico de síndrome confusional agudo como consecuencia, o mejor dicho, de fragilidad como consecuencia de la presencia de síndrome confusional agudo. Y eso no debería ser así. Por eso es importante conocer todos estos temas y enfrentarnos en realidad en estas condiciones al paciente. Bien, eso es todo con respecto a síndrome confusional agudo. No sé si tienen alguna pregunta, aunque no los puedo escuchar, en todo caso, puede escribir. Ángela, todo claro. Pavel también igual. Muy bien. Entonces, 10 minutos y empezamos el otro, ¿les parece? O 5 minutos, no sé, depende de ustedes cuánto